Bien, hemos estado ya meditando varios domingos acerca de la creación del hombre y lo que Dios estableció para el hombre en la creación. Ya vimos cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vimos también que Dios los creó bajo el género de hombre y de mujer. Vimos también que Dios les dio una bendición y que el ser humano debe vivir bajo esa bendición de Dios, que no únicamente implica que Dios nos va a dar dádivas, sino que es vivir bajo los propósitos de Dios en esta tierra. Vimos también que en esa bendición Dios estaba iniciando los tratos con el ser humano, llevándole a tener o a vivir bajo un pacto. Y es lo que hoy distingue, ¿verdad?, la relación entre Dios y los hombres, también un pacto, y este pacto pues es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Hoy espero que podamos terminar nuestra ponencia acerca del hombre en relación con Dios, y el tema de hoy es el hombre una sola carne. Es lo que estamos viendo en esos versículos 21 al 25, el hombre una sola carne. Y bueno, ese es el último relato en Génesis que podríamos decir es agradable totalmente en cuanto al hombre, en cuanto a su vida, a su existir, en relación a Dios y en relación a su prójimo. El capítulo 3 que inicia a continuación nos habla, ¿verdad?, de la tremenda situación de la caída del ser humano. Pero veamos entonces cómo Dios diseñó al hombre para ser una sola carne. En el capítulo 2, versículo 18, un versículo que leímos ya anteriormente, nos dice que Dios, después de haber encargado al hombre la tarea de labrar el huerto, de estar ahí, vio una condición en el hombre que era desfavorable para él. ¿Qué dice la palabra? Que vio Dios, dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él vio esta condición. Había creado a todos los animales, Adán había puesto nombre. De hecho, el relato nos dice que inmediatamente después de eso Adán puso nombre a los animales y finalmente no se encontró una ayuda adecuada, alguien bueno. Entonces, esa es la primera condición del ser humano en la que Dios ve al hombre en una situación desfavorable. Y cuando Dios vio que esto no era bueno en relación con todo lo que había hecho, el Señor se dispone a satisfacer la necesidad del hombre en esa condición desfavorable de estar solo, de estar sin alguien que pudiera comprenderlo, sin alguien que pudiera complementar su vida totalmente. No es bueno que el hombre esté solo. Las palabras de este versículo entonces resaltan la necesidad del ser humano de tener una compañía, de vivir acompañado. No hemos sido creados para la soledad, no hemos sido creados para el aislamiento, hemos sido creados para vivir en compañía, para vivir en sociedad. Dios establece la sociedad como medio de la existencia del ser humano. Aquella persona que se aleja de la sociedad y quiere vivir como ermitaño no logrará desarrollar todo lo que Dios nos permite como seres humanos, no logrará tampoco afinar su carácter como Dios quiere, porque Proverbios nos dice que el rostro de un hombre es aguzado, es afilado o es moldeado por el rostro de su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ocupa a las demás personas que nos rodean para tratar con nuestra vida, para hacernos mejores personas, para pulir nuestro ser, nuestro carácter, lo que nosotros somos. Entonces Dios diseñó al hombre para vivir en compañía y al verlo solo, Dios se dispone a darle esa compañía que él necesita. ¿Cuál fue esa compañía? Bueno, como leímos en el pasaje, fue una mujer. La mujer se llamó Eva y vamos a ver en 3 puntos cómo Adán logra reconocer a esta mujer como alguien de ella, logra ver cómo Dios se la trae y finalmente cómo Dios los establece como matrimonio, que es la base de la sociedad en la que nosotros vivimos. Los primeros 2 versículos que leímos, versículos 21 y 22, nos hablan del proceso de creación de Eva. Ese proceso que Dios llevó a cabo desde la vida de Adán hasta crear a esta mujer. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese es el proceso
La narración es llana, es rápida, la narración no nos da detalles, ¿verdad?, de cómo fue esa cirugía que Dios le practicó a Adán, que Dios hizo, cómo abrió esa carne y cómo la cerró. No nos da esto, ¿verdad?, pero sí nos dice o nos pone a pensar en cuestiones importantes, y la primera de ellas es que la mujer, al igual que el hombre, vino de la mano directa del Creador. Así como Dios formó al hombre del polvo de la tierra con sus manos, así Dios formó a Eva de una de las costillas de Adán, o del costado de Adán, como se podría traducir también. Entonces, la mujer y el hombre somos directamente creación de la mano de Dios. No hay diferencia. Entonces, no tenemos por qué tratar de una manera diferente a las mujeres y a los hombres, porque Dios las creó de la misma manera con su mano. Dios diseñó también de manera especial a Eva para traérsela a Adán. Dios dijo que iba a ser una ayuda adecuada, alguien que le correspondiera plenamente. Así que si tú estás casado, tú debes de considerar a tu esposa la mujer que te debe complementar plenamente en todas las áreas de tu vida. No hay área de tu vida, hermano, que tu esposa no debe complementar o no pudiera complementar. Dios nos diseñó en esa situación para ser la expresión máxima de la humanidad, el matrimonio entre hombre y mujer. Hablamos de la procreación, ¿verdad? Y cómo no es posible procrear en la unión de un mismo sexo. Se necesitan los dos sexos. Hablamos de las características que dio Dios al hombre, de la fuerza, de la capacidad de dirigir, de confrontar. Hablamos de las capacidades de la mujer, la expresión de amor, de ternura, de cómo ir edificando un hogar. Y dice Proverbios en esto, ¿verdad? La mujer sabia va a edificar su casa. La mujer sabia va a ayudar a su marido en los propósitos. La mujer sabia va a llevar a un crecimiento a su esposo espiritual, de carácter, moral, en la familia. La mujer sabia, dice Proverbios 31, va a hacer que su marido sea reconocido en toda la sociedad y como un hombre sabio. Entonces Dios diseñó a la mujer de esa manera perfecta, físicamente, moralmente, espiritualmente, para llevar a la plenitud al hombre a quien se la iba a llevar. Entonces la mujer tiene un lugar especial en el diseño de Dios. Dios trajo de manera personal también a esta mujer a Adán. No le dijo a Eva, ve y búscalo. Se lo trajo. ¿Qué podemos nosotros ver aquí? ¿Qué podemos nosotros aprender en esta situación? Que así la decisión del hombre y la mujer cristianos de casarse debe estar bajo la voluntad de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no buscamos la voluntad de Dios para ver con qué persona nos vamos a casar. Yo no sé si fue su experiencia, ¿verdad? El haberse puesto a orar y decir, Señor, trae a la mujer que tú tienes para mí. Trae a esa persona que va a complementar perfectamente nuestra vida. ¿Saben qué es lo que generalmente la gente y lamentablemente muchos cristianos hacen en ello? Dejan la elección de su pareja a su concupiscencia y a su lujuria. La mujer que más me guste físicamente, la mujer que más satisfaga mis deseos, esa es la mujer con la que me voy a casar. En la palabra de Dios nosotros aprendemos que debe ser la mujer que Dios prepare para nuestra vida. No nos dice la Biblia qué tan hermosa era Eva físicamente, pero lo que sí podemos entender es que habitando, siendo un mundo sin pecado, era la perfección de mujer. La perfección de mujer. Sí. En todos los aspectos, hermano. Así como Adán era el hombre perfecto, ¿sí?, en su virilidad, en su hombría, en todo lo que él era, Eva era la mujer perfecta. Ahora no digamos, hermano, pues ya no la hicimos, ya eso ya se quedó muy atrás, mirémonos, ¿verdad?, cómo estamos, chaparros, negros, barrigones, arrugados, ya no lo hicimos. No. Con eso yo quiero decir que cuando nosotros esperamos la voluntad de Dios en esperar a aquella persona que ha de ser nuestro esposo, nuestra esposa,
Dios, de una manera formidable, va a hacer que sea hermoso, hermosa a nuestros ojos, a nuestra vista. Como dice el libro de Cantar de los Cantares, va a hacer que sea codiciable para nosotros, el deleite de nuestro ser. Eso es importante, hermano. Y debemos considerarnos, ya que estamos casados, ¿verdad? La mayoría aquí, a nuestro cónyuge de esa manera. Ahora, si ella no es lo que tú esperas que sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Cambiarlo por otro? Diría Chabelo, ¿verdad? ¿Se lo catapixio a Dios? No. Tú tienes que ir y arrodillarte y pedirle a Dios que ese hombre, esa mujer, sea aquella persona adecuada que Dios ha creado para ti, pero sobre todo que tú seas esa persona que Dios creó para él, para ella. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Los padres deben estar interesados plenamente en orar por sus hijos, por sus hijas, porque Dios les dé el cónyuge necesario, el cónyuge adecuado, sobre todo que tenga esas cualidades de temor a Dios, de amor a Dios y de conocimiento de este Dios verdadero. Esas son las mejores cualidades, hermanos. No anden buscando para sus hijos, para sus hijas, aquel que tiene dinero, aquel que es guapo, aquel que ya hizo una carrera porque seguramente la va a mantener bien. No, a veces no pasa esto, por buena que sea la familia de aquella persona. Busquen aquel que es o aquella que es la voluntad de Dios y enseñen a sus hijos a vivir bajo estos preceptos. El mundo hoy, Satanás hoy y el mismo pecado en nosotros, en nuestros hijos, nos está llevando, ¿verdad?, a entregar nuestra moralidad, nuestra sexualidad al primer postor sin pensar en qué nos ofrece, qué nos va a dar o qué nos va a quitar. Tengamos cuidado con ello. Aquí vemos entonces en este diseño de creación cómo Dios, el creador de Adán, le llevó a la mujer adecuada. Adán no anduvo buscando con quién iba a pasar él toda su vida. Y podrán decir, bueno, es que no había más mujeres. Adán no tuvo ese problema de no tener que escoger entre muchas mujeres. Pero yo les puedo decir, sí es cierto, pero el mismo Dios de Adán es nuestro Dios. Y si nosotros le pedimos esto a Dios, Dios lo va a hacer. Si somos pacientes para esperar en Dios, Dios lo hará y de una manera verdadera, hermanos. Entonces Dios es el que diseñó, el que creó a Eva, y este proceso nos enseña eso, a esperar nosotros, nuestro cónyuge, de la mano del Señor. A veces queremos que Dios arregle lo que nosotros ya echamos a perder. Dios lo puede hacer, pero esto va a implicar mucho más dolor, quebranto para nosotros en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Algunos llegamos a conocer al Señor ya cuando estábamos con esa pareja. Bueno, ahora dejemos que Dios renueve todo. Pero si estamos en la posición de que todavía estoy esperando una pareja, sé paciente, no te desesperes. Dios tiene un tiempo perfecto, así como lo tuvo también para Adán. En segundo lugar, en este pasaje podemos ver el reconocimiento que Adán tuvo de su mujer. En el versículo 23 dice Adán, y hermanos, este es el primer poema de amor de un hombre a una mujer. Es el primer poema. Dice así, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y bueno, en hebreo el término varona es isha y el término varón es ish. O sea que Adán pudo tener en su mente que Eva, ¿sí?, tenía mucho de él y que procedía de él. Yo no sé qué tan consciente o inconsciente estuvo Adán cuando Dios lo hizo dormir y abrirle su costado. No lo sé, la Biblia no lo dice y no quiero ir allá, no quiero ahondar en esto, pero lo que sí sé es que cuando él despertó y Dios le trajo a esa mujer, él sabía que era parte integral de él mismo. Probablemente porque al haber dado nombre a todos los animales, él no había encontrado en ese tiempo una persona, una mujer que le complementara a él. Y ahora, después de ese sueño, de ese dormir, Dios se la presenta.
No lo sé, ¿verdad? Lo que él hizo es que la reconoció como parte esencial de su vida. ¿Sí? Y esto, en palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, es un gran misterio. Es un gran misterio, y al final, la última parte de ese mensaje vamos a ver ese pasaje. Entonces, él estuvo o supo de ese misterio y él pudo hablar de Eva con respecto a eso. Lo que él está expresando en este poema que él dijo es que él podía sentir una pertenencia de Eva hacia él y de él hacia Eva. Se trataba de una relación integral, una unidad y permanencia en todas y cada una de las partes de su ser, de su existencia. De ahí en adelante, Adán no pudo comprender su vida sin Eva. ¿Sí? Y así debe de ser el matrimonio, hermanos. ¿Cuándo me tengo que casar con el que es mi novio, mi novia, mi prometido, mi prometido? ¿Cuándo? Cuando tú no puedas concebir tu vida sin él, sin ella. Cuando Dios la haga ser tan parte de ti que no tengas ya el valor de dejarla ir a su casa. Te tienes que casar con esa persona. Y lo digo porque hay gente que alarga tanto su relación de noviazgo. Hace muchos años un hermano que ya es en la presencia del Señor nos platicaba de un amigo que tuvo en la universidad. Este amigo tenía a su novia desde que estaba en bachiller y llegaron a la universidad, siguieron siendo novios. El noviazgo de ellos duró 16 años. 16 años. Y al final de esos 16 años uno espera que se casen. No, cada quien se fue por su lado. Narra la historia, la anécdota de un hombre y de una mujer que ya llevaban unos 9 años de novios y él le dice a ella, oye, yo creo que ya será bueno que nos casemos, ¿no? Y ella se le queda viendo. ¿Y quién crees que se va a querer casar con nosotros a esta edad? Dios tiene un tiempo perfecto y Dios nos va a hacer sentir ese tiempo. Si nosotros dejamos pasar esos tiempos, si nosotros acortamos esos tiempos, traeremos sufrimiento a nuestra vida. El comentarista Matthew Henry, en su comentario de toda la Biblia en 1704, él escribió acerca de este pasaje lo siguiente: Eva no fue tomada de la cabeza del varón para estar por encima de él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser su igual, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Y así debemos considerar nosotros a nuestra esposa, así debemos ver nosotros el matrimonio, una relación entre dos iguales, pero una relación donde uno de estos dos va a cuidar, va a proteger y va a amar a su esposa, que debe vivir bajo su amparo. Y eso es parte de esa expresión que Adán dijo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. El apóstol Pablo, vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 16. 1 Corintios 11, 2 al 16. El apóstol Pablo nos da una enseñanza amplia. Él está aquí hablando acerca de una controversia que tenía la iglesia de Corinto, que si era o no lícito, correcto, que las mujeres usaran velo en la congregación. Eso estaba peleando la iglesia, imagínense, por lo que se peleaba la iglesia, ¿verdad? La mujer debía usar velo, decían unos. Y otros decían, no, la mujer no tiene que usar velo. Y probablemente las mujeres decían, no, yo no tengo que usar velo. Bueno, el apóstol Pablo toma esta ocasión para enseñarnos algo muy importante, no solamente en cuanto al uso del velo o no. Dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es gravoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, Pablo finalmente les dice, la mujer debe de tener una señal sobre su cabeza, porque es una señal de autoridad. ¿Es el velo o es su cabello largo? Pero les dice, ¿saben qué? La iglesia de Dios no se debe pelear por eso, porque la iglesia del Señor no tiene esta costumbre. Entonces el usar velo o no usarlo no debería ser un problema de pleito en la iglesia. Si lo quiero usar está bien, si no lo quiero usar está bien, no hay problema. Pero en medio de esta discusión, el apóstol Pablo ha dicho cosas muy interesantes con respecto al hombre y la mujer. Número 1, él señala una línea de autoridad y dice que primero está Dios Padre, después está Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, después está el varón y finalmente la mujer. Y hermanas, esto es algo que la Biblia repite constantemente. Si tú lees Efesios capítulo 5, hermana, lo vas a encontrar. Si tú lees Colosenses capítulo 4, lo vas a encontrar. Aquí en Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo está enseñando. Una línea de autoridad que no estableció el varón. Esto no es machismo. Esto es el diseño de Dios para la humanidad, para la sociedad, para la vida en familia, para el matrimonio. Dios, Cristo, el varón, la esposa. Ahora, eso no solo trae responsabilidad a la esposa de tener que obedecer al esposo. Trae también responsabilidad al esposo de tener que obedecer al Señor Jesús, de conocer su voluntad, de conocer su palabra y guiar a su esposa a sujetarse al Señor, quien finalmente vino a ejecutar el plan de Dios para nuestra vida en esta tierra. Esa es la línea de autoridad. Línea de autoridad, ¿sí? Porque lo siguiente que nos dice Pablo, ¿sí?, que la causa de la creación, la causa de que haya mujeres en esta tierra, ¿cuál es? El varón. La condición del varón de haberse visto solo y que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Así que hay mujeres en este planeta por nuestra culpa, por nuestra soledad y nuestra necesidad de esa compañía adecuada. ¿Sí? Así que no debemos de menospreciar a la mujer, no, porque por causa de nosotros ellas existen. Pero también el apóstol Pablo dice algo importante, que a pesar de que la mujer existe por causa del varón, hay igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer. ¿Y cómo lo dice? Ciertamente la mujer procede del varón, pero el hombre nace de la mujer. El hombre nace de la mujer. Y aquí el apóstol nos está diciendo, hay una igualdad de dignidad. Dios nos ve en ese contexto como personas iguales delante de Él.
No hay preferencia de Dios para los hombres o para las mujeres, ¿sí? Porque Dios creó al ser humano varón y mujer, varón y hembra, ¿sí? Así como un varón es perdonado en sus pecados por la sangre de Cristo, así lo es una mujer. Así como un varón es responsable delante de Dios de obedecer o desobedecer su palabra, así lo es también la mujer. Así como el varón puede ser recompensado por Dios en sus obras piadosas delante de Dios, así lo es la mujer. No hay diferencia en ese sentido, ¿sí? Y finalmente, el apóstol Pablo nos enseña que ya que el varón ha de sujetarse al Señor y la mujer ha de sujetarse al varón, debe haber un trato digno entre ambos, ¿sí? Y de obediencia al Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios no quiere que andemos gritando en la casa, peleándonos, echándonos la culpa el uno al otro, diciéndonos groserías, ¿verdad? Diciéndonos maldiciones. Dios no quiere eso entre la pareja. Dios no quiere ni pensamientos de venganza, ni actos de venganza el uno al otro. Dios quiere ver en nuestros hogares un trato digno, amable, cordial entre uno y otro. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en esa situación que él recuerda cómo fueron creados. Así que cuando Adán reconoce a Eva como parte de él, debe reconocer ese trato digno que le tiene que dar también a ella. Y ella a él. Y ella a él. ¿Sí? Nos quejamos mucho aquí del machismo, pero también hay mucho feminismo, mucho control de la mujer, mucho que la mujer dice contra el hombre. Esto no debe de ser. Si tú tienes una queja contra tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, no vengas al pastor primero. Ve a Dios primero. ¿Sí? Y recuerden, yo les cité Proverbios. Dios quiere perfeccionar nuestra vida a través de nuestro matrimonio. A través de tu esposo, de tu esposa, Dios quiere perfeccionar tu vida. Y hay áreas en las que no nos gusta ser perfeccionados. Hay áreas en las que no queremos cambiar, pero precisamente ahí va a tratar Dios con nosotros. Entonces reconoce a tu esposa como parte esencial de ti, ¿sí? Como parte esencial, y dale un buen trato. Y tu esposa reconoce que la procedencia en la creación de la mujer procede del varón y debe de respetar esta línea de autoridad que Dios ha establecido. No te rebeles, no votes por el feminismo, sino por la sujeción a los principios bíblicos. Y finalmente, el último punto es que Dios en esa relación estableció el matrimonio, la relación matrimonial. Versículos 24 y 25. Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? ¿Recuerdas qué se te predicó en tu boda? Si hubo alguna predicación en tu boda, ¿recuerdas qué se te predicó en tu boda? Dice el hermano Giovanni, no, esas cosas ni se me pegan. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Sí? Porque nuestro sermón de bodas no debería ser algo que tomamos a la ligera. ¿Por qué? Porque piensen esto. Es el primer sermón, la primera palabra de Dios que recibes estando unido para siempre a esa otra persona. ¿Sí? Estando unido para siempre a esa otra persona. Y fue, ¿sí?, diseñado por Dios especialmente para su vida de casados. Cuando mi esposa y yo nos casamos, el hermano que vino a predicar, el director del seminario en Córdoba, nos predicó del Salmo 23. ¿Por qué del Salmo 23? ¿Por qué no nos habla de algo romántico? ¿Por qué no nos habla de que el esposo tiene que hacer esto, la esposa aquello? Esperamos que nos dé consejos para nuestra vida matrimonial. No, él predicó del Salmo 23. De andar en valle de sombra de muerte, de la fidelidad de Dios para nosotros como sus hijos.
y a ir avanzando nuestro matrimonio. En las circunstancias que el Señor nos permitió vivir, ¿cuánto sostén nos dieron las palabras de ese mensaje? Aquí el Señor da un mensaje a esa pareja ya unida. Ya están juntos. Adán ha reconocido que ella es parte esencial de su vida, y entonces el Señor le dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Más adelante el Señor Jesucristo en Mateo 19 añadió que lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Qué aprendemos de estas palabras que el Señor está diciendo aquí y que más adelante se repiten en el Nuevo Testamento otras 2 veces? Bueno, aprendemos en primer lugar que el matrimonio, aunque es reconocido por casi todas las sociedades y es una institución aún reglamentada por el gobierno civil, no es un invento humano. El matrimonio fue algo establecido divinamente. Dios estableció el matrimonio. Así que si fue Dios quien estableció el matrimonio, Él es el único que puede regular cómo se va a efectuar el matrimonio. Nosotros los seres humanos no tenemos la autoridad para regular el matrimonio. Por generaciones y generaciones, ¿sí?, hasta principios de este siglo, el matrimonio había sido una institución y se declaraba de esta manera, ¿verdad?, instituida por Dios y respaldada por la sociedad entre un hombre y una mujer. Hoy en día el hombre ha hecho que uno se pueda casar con quien quiera, sea de su mismo género o no sea de su mismo género, sea de su propia especie o no sea de su propia especie. Hay mujeres, hay hombres que se han casado con animales. Incluso hace varios años veíamos una noticia de un hombre que se casó con la Santa Muerte. A ese grado hemos nosotros llevado el matrimonio, que fue algo que Dios creó y diseñó. Hemos hecho de él una aberración en todos estos sentidos. La enseñanza cristiana sobre el matrimonio comienza con esta afirmación allí en Génesis: el matrimonio fue el diseño de Dios con propósitos sublimes. Y los bendijo Dios y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad la tierra, ¿sí?, señorear sobre todo lo que hay en la tierra. Ese es el plan de Dios, pero no lo queremos hacer. Entonces estas palabras nos enseñan en primer lugar esa verdad. El matrimonio fue concebido por Dios y debe ser vivido bajo los términos de Dios, no de los sociólogos, no de los antropólogos, sino bajo los términos de Dios. Bajo los términos de Dios. A lo mejor tú tienes problemas matrimoniales, vas por ahí con el psicólogo y el psicólogo te dice: no, es que tú no tienes que alejarte de tu marido, no, es que tú tienes que ver que tu esposa no sea tóxica. O sea, ¿qué estamos haciendo con el matrimonio? Yo debo de ir a Dios y sujetarme a Dios en ello, ¿sí? Y el matrimonio fue diseñado en ese periodo que algunos teólogos llaman la inocencia del ser humano, pero con el propósito de perdurar para toda la vida. ¿Sí? El principio bíblico no señala nada con respecto a las formalidades de esa unión del hombre y la mujer, de esa separación. No hay una ceremonia de bodas, por así decirla, marcada por las Escrituras. Y muchos han utilizado esto para decir que la Iglesia no es una institución que debe efectuar bodas, que debe efectuar matrimonio. Bien, yo le respondo rápidamente en ese sentido. Yo creo que sí, porque número uno, fue Dios quien instituyó el matrimonio, no la humanidad. Número dos, la Iglesia está para representar a Dios en esta tierra, columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha delegado autoridad para efectuar estas ceremonias en la Iglesia. ¿Sí? En segundo lugar,
Me quiero casar por el civil, hazlo, porque Dios nos manda a obedecer nuestras leyes. Pero ¿cuál es más importante? Las dos, hermanos. Las dos. El matrimonio por la iglesia y el matrimonio por el civil. ¿Sí? Porque si tú no obedeces a tus leyes, también estás pecando contra Dios. Porque estás desobedeciendo este mandamiento del Señor. Pero podemos ver, y déjenme expresarlo esto de esta manera majestuosa. Dios no diseñó el matrimonio para ser un acto privado. Hablando de la situación de esa unión en sociedad. Dios no dijo a Adán y Eva y en lo secreto ustedes van a vivir solitos. No. Dios estableció el matrimonio como algo público en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Y a lo largo de toda la historia de la sociedad, el matrimonio había sido algo público, de tal manera que cuando la sociedad veía a un hombre y una mujer que ya estaban viviendo juntos y que ellos no habían participado de una boda, no había habido un anunciamiento, ellos sabían que algo malo había pasado entre esa pareja, que algo estaban haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque no vemos una ceremonia de bodas descrita en la Biblia, excepto, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, sí vemos cómo la sociedad respaldaba la unión de esas dos personas en matrimonio. Y era una fiesta pública. De hecho, si tú lees parábolas del Señor Jesucristo, hay una parábola que se llama la fiesta de bodas, donde el Señor manda a su siervo a repartir invitaciones, invitar a la gente a que vengan a las fiestas de bodas, y nadie quiere venir. Todos empiezan a excusarse, todos empiezan a decir no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo que ir a ver mi terreno, tengo que estrenar mi yunta. Todos empiezan a poner pretextos. Y el Señor dice, no, yo quiero celebrar esta fiesta de bodas. Vete por las calles, vete por los caminos, trae a los cojos, trae a los pobres, a los que no son dignos, hazlos venir a la fiesta de bodas. Porque la boda debe ser algo público. ¿Por qué debe ser algo público? Efesios capítulo 5. Déjenme decírselos con las escrituras. Efesios capítulo 5. Versículo 28 al versículo 31. Al 32 vamos a leer. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí esa palabra como ya nos habla de que el matrimonio no solo se trata de tú y de tu mujer o de tú y tu marido. El matrimonio representa algo. El matrimonio es como la relación entre Cristo y la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué dijo Adán? Esto es ahora hueso de mi carne y hueso de mis huesos. El Señor dice que ahora en Cristo somos parte de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Tenemos una unidad vital a Cristo Jesús. Versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué el matrimonio debe ser, o la boda debe ser un acto público? Porque el matrimonio Dios lo estableció para ser un testimonio permanente, visible en esta sociedad de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, cuando nosotros, los cristianos, nos casamos, estamos dando un testimonio vívido del Evangelio. Estamos haciendo un pacto entre un hombre y una mujer y estamos mostrando, o deberíamos tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, que le estamos diciendo a la sociedad que así Cristo hizo un pacto con su iglesia.
y que está dispuesta a amarla y a protegerla por encima de cualquier cosa. Por eso el matrimonio debe ser un acto público, porque representa el gran amor de Dios por su pueblo. Entonces, no que vamos a casarnos en secreto. No tenemos por qué hacerlo así. Es más, cuando nosotros celebramos una boda, la sociedad, la gente se da cuenta y puede poner en su mente: con ese hombre, con esa mujer, no me tengo que meter, porque le pertenece a alguien más. Una vez una mujer platicaba, ¿verdad?, que estaba muy enojada con su amigo, con su marido y con una vecina, porque la vecina se había metido con su marido, y le dijeron: bueno, ¿y cuándo se casaron? Es que no estamos casados. Pues entonces no tienes que reclamar. ¿Cómo le puedes decir a la sociedad: eres mío, si nunca se casaron? Si decidieron vivir en unión libre, cuando se pueden ir, pensando que se pueden ir cuando quieran. No, el matrimonio nos habla de esa pertenencia. Por eso debe ser, hermanos, un acto público, el acto de nuestra boda. No importa qué tan elaborada, qué tan organizada, qué tan abundante pueda ser el festejo o qué tan pequeño, ¿verdad? Pero la sociedad debe saber que te has casado o que te estás casando, que te estás entregando a un hombre o a una mujer para toda tu vida. Sí, para toda tu vida. Esto sí es algo que nosotros podemos aprender de ahí. Nos enseña la palabra también, hermanos, 4 principios, 4 cosas que esta boda realiza o muestra. ¿Sí? Estos versículos nos hablan 4 cualidades del matrimonio. Número 1, es un despojamiento del tronco paterno. ¿Sí? Dejará el hombre. El hombre tiene que tomar la decisión de cortar esa relación que había. También la mujer, no solo el varón, también la mujer, se han decidido a vivir juntos y cortar con esa relación familiar, del tronco familiar que había anteriormente. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntaria, incondicionalmente, él con ella y ella con él, a vivir juntos, a estar separados de su familia. Ahora, esto no quiere decir que nos vamos a olvidar para siempre de la mamá, del papá y que ya se las arreglen como pueden. No, nosotros tenemos que considerar todo lo que la palabra de Dios dice con respecto a ese asunto. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña que si una mujer viuda tiene hijos que la puedan sostener, estos que provean para ellos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tu hijo te has casado y tú dices: ahora ya nada con mi familia, no. Tampoco nos está enseñando esto. Tienes la responsabilidad de seguir honrando a tus padres, y a tu padre y a tu madre, y esto implica también ayudarles en sus sustentos si ellos no tienen la capacidad de sustentarse. ¿Sí? Entonces tenemos que ver todo lo que la enseñanza de la Biblia tiene que ver con este respecto. Hoy los padres también deberían comprender la sabiduría de Dios en esta orden. Deberían los padres dejar a sus hijos, deberían entender que el que se casa, una vez escuché eso, el casado casa quiere. ¿Sí? Que los que se casan necesitan vivir aparte de ellos, si van a criar hijos, si tienen hijos, para no tener sobre ellos el peso, ¿verdad?, de esa doble autoridad en la crianza de sus hijos. ¿Sí? Y poderlo hacer, poder criar a sus hijos en su plena autoridad como padres, para no tener este conflicto en sus vidas. La Biblia lo enseña, es un principio, y si lo quebrantamos, traemos dolor a nuestra vida. No importa cuánto amemos a nuestra familia, si nosotros quebrantamos un principio bíblico, vamos a sufrir.
Entonces, tanto los que se casan como los padres de los que se casan deberían entender esto que la palabra dice y obedecerlo. Déjenlos ir. Y esto, hermanos, nos enseña que debemos criar a nuestros hijos para cuando se casen, para poder irse del nido. ¿Alguna vez ustedes han visto un águila impedir que su polluelo se vaya del nido? Que ya se aventó para volar aquel polluelo y va el águila y dice, tú aquí te quedas. Y ya está grandote y tú aquí te quedas. No, ¿verdad? Los animales educan a sus crías para vivir solas, independientes. Nosotros debemos educar a nuestros hijos para eso, a nuestras hijas para eso. Vimos cuáles son los roles que cada uno tiene que cumplir. Y eso debería ser algo que en lo que nosotros nos ocupemos grandemente. Yo tengo que enseñarle a Enoc a ser un hombre responsable, un hombre trabajador, un hombre respetuoso de la mujer de la que va a ser su esposa, a vivir, ¿verdad?, sin miedos, a vivir para enfrentar la vida. No para que, papi, ¿me haces esto? Papi, no estoy aquí, ¿qué hago? Papi, y siempre quiere que papi le resuelva la vida. No, hermanos. No debemos educar a nuestros hijos de esa manera. Porque es el diseño de Dios que ellos crezcan y formen su propia familia. Les hacemos mucho daño cuando tratamos de protegerlos en todas estas cosas y no los exponemos a las realidades de la vida y sobre todo no les enseñamos las responsabilidades que tienen que enfrentar. En segundo lugar, es una unión en una nueva relación. Ellos serán una sola carne. Va a dejar su familia en la que creció y se va a unir a aquella mujer, a aquel hombre con el que quiere pasar el resto de su vida. Una sola carne no solo se limita a la situación sexual, entraña también componentes de profunda entrega espiritual, sentimental y de su voluntad el uno al otro. La máxima expresión, o la expresión visible más grande de esta unión en una sola carne, sí es la unión sexual, pero no lo es todo. ¿Sí? En el ser una sola carne, tienen que ver cómo van a vivir, de qué van a trabajar, cómo se van a mantener, cómo van a ver sus finanzas. Todo esto implica ser una sola carne. Tienen que ver juntos dónde van a vivir, cuántos hijos van a tener, cómo los van a educar. Eso es ser una sola carne. Implica todo eso. Pero también implica exclusividad. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 6 que el que se une a una ramera, una carne se convierte con ella. Entonces, en el matrimonio, para no romper ese vínculo sagrado que Dios ha establecido, no debe haber infidelidad matrimonial. No debe de romper ese vínculo de una sola carne. Ahora, esto nos lleva a la necesidad o a la responsabilidad del hombre de cuidar, de proveer para su casa. Porque Pablo, en el pasaje de Efesios que leímos, capítulo 5, versículo 29, dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dos cosas básicas que el varón tiene que hacer en su matrimonio: sustentar, proveer, trabajar para llevar el sustento y cuidar. Proteger a la esposa, proteger a los hijos, proteger a la familia. Eso tiene que ser. Si se une entonces en una nueva relación que la Biblia llama una sola carne. Otro principio que nosotros podemos ver aquí en esta relación es la relación entre dos sexos, hombre y mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vimos ya esto anteriormente, así que no voy a ahondar más. Dios no nos diseñó para esas relaciones, ¿verdad?, homosexuales, lésbicas que el mundo quiere vivir hoy. No, eso es aberración delante de Dios. Y debemos de guardarnos, y como lo dije ya anteriormente, guardar a nuestros hijos de ese engaño del diablo, de esa contaminación que hay.
Entonces el hombre y la mujer deben unirse en esa relación y asumir cada uno las responsabilidades que esto conlleva. Finalmente, la cuarta cosa que nosotros aprendemos ahí es acerca de la desnudez en la que ellos vivían. La desnudez de la inocencia. Y a veces hablar de desnudez nos ruboriza un poco. ¿Por qué? Porque sentimos vergüenza. Es vergonzoso hoy, ¿verdad? Estar desnudo o toparnos con alguien que está desnudo. Trae vergüenza a la vida del ser humano. Bueno, dice el versículo 25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces el matrimonio fue diseñado por Dios para ser una relación sin vergüenza en sí misma. Y podemos pensar así: ¿cuándo una relación está libre de vergüenza? Bueno, en el Antiguo Testamento se marcaban dos cosas. Cuando una persona era pobre en extremo, esa persona vivía avergonzada de su condición, Dice Job capítulo 24, versículo 7, Job 24:7, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Y aquí el desnudo representa una persona extremadamente pobre. Y aún, dice, esas personas malas injustas lo despojaban de todo lo que tenían y lo hacían vivir, enfrentar la condición de vida en una situación terrible. Otra cosa que genera vergüenza es la culpabilidad. La culpabilidad. Cuando una persona se siente culpable de algo, se siente avergonzada por algo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No es que Adán y Eva no tuvieran una visión clara, no se pudieran dar cuenta de su condición. No, la situación es que el pecado y la naturaleza pecaminosa te abren los ojos en el sentido de la culpabilidad que sentimos cuando hacemos algo malo. Pablo dijo: yo no conocería qué es el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la revelación santa de Dios y hacemos algo que está en contra de ella, viene al corazón del ser humano un sentido de vergüenza, iniciado en nuestro corazón por la conciencia que Dios nos ha dado para advertirnos que hicimos algo mal delante de Dios. Adán y Eva, antes de la caída, no tenían este sentir de vergüenza. No tenían en su corazón que hubieran hecho algo malo contra Dios. Y podían estar en esa condición de desnudez el uno frente al otro sin sentir esta vergüenza. Porque era una relación perfecta en todos los sentidos, porque era una relación amistosa, porque era una relación abierta, porque era una relación sincera, porque era una relación sin deseo de dañar, no era una relación egoísta, era una relación de entrega, era una relación de transparencia entre ellos dos. No tenían nada que ocultarse, hermanos. Muchas veces en nuestros matrimonios sentimos vergüenza y ocultamos cosas que hemos hecho. ¿Por qué? Porque pueden dolerle a la otra persona o porque me pueden traer problemas a mí como persona frente a ella. Y sentimos vergüenza y lo ocultamos. Ellos eran transparentes en todo. Debemos llevar nuestro matrimonio a esta condición nuevamente.
Puede haber hoy muchas cosas que nos estén avergonzando como matrimonio. Pueden haber muchas cosas que nosotros estemos callando a nuestro cónyuge y estamos acumulando más. ¿Sabes qué? Tu conciencia se va a cargar de todo ello y te va a aplastar ese peso un día. La palabra dice que si nosotros hemos pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tienes ese peso en tu matrimonio y sientes mucha vergüenza, no puedes ni mirar a los ojos a tu cónyuge por tantas cosas que has ido ocultando, que has ido callando, que no eres sincero, ve a Dios, entrégalas al Señor. Y la palabra dice, acuérdate, que si nosotros hemos pecado contra alguien, vayamos también y estemos a cuentas con esa persona. Si tu pecado fue contra tu esposa, tu esposo, por algo, le vas a pedir perdón a Dios, pero también le vas a pedir perdón a tu cónyuge. Y entonces empezarás a descansar. La vergüenza se irá quitando de tu corazón y podrás empezar a ser transparente nuevamente, o finalmente transparente en tu relación. Así era la relación de Adán y Eva. Estaban en desnudez. Ahora podemos ver físicamente qué les ayudaba a estar en desnudez. Bueno, el clima era benévolo, no necesitaban ropa. Hoy nosotros nos cubrimos también, no solo por el pudor, sino por el frío, ¿verdad? La lluvia. ¿Qué otra cosa a ellos les permitía estar desnudos? Número 1, estaban libres también de toda concupiscencia. Hoy la concupiscencia forma parte de nuestras vidas desde que venimos despertando, ¿verdad?, a la realidad de nuestras sexualidades, y empiezan esos cambios en la adolescencia. Esa concupiscencia empieza a manifestarse muy ampliamente. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado y entregarle al Señor esa condición. Ellos estaban solos en ese mundo, no había gente, más gente que los viera, pero esa condición terminó un día. Sí. Pero sobre todo ellos estaban desnudos porque eran una sola carne, una sola persona. ¿Estás casado? Aprende a ser transparente con tu cónyuge. Aprende a ser sincero. Aprende a expresar verdaderamente lo que eres, pero estar dispuesto a cambiarlo si eso que eres no le agrada. Aprende a hablar las cosas en el momento que se tienen que hablar. Aprende a reconocer tus culpas, tus fracasos, tus pecados delante de Dios y de Dios, para que vuelva a ver esa armonía, esa imagen que nos da el haber estado desnudo en el amor. Entonces, rápidamente resumiendo lo que este pasaje nos enseña en cuanto al hombre y el matrimonio, son estas 7 cosas. Número 1, el matrimonio fue iniciado por Dios. Número 2, el matrimonio es una relación heterosexual. Número 3, el matrimonio es una relación monógama, un hombre y una mujer. Sí, monógama. Número 4, el matrimonio es una relación de mutuo amor y de cuidado. Número 5, el matrimonio es una relación interdependiente, necesitan el uno del otro. Número 6, el matrimonio es una relación permanente, es para toda la vida. ¿Qué es lo único que me debería llevar a mí a ver sus matrimonios disueltos? La muerte de uno de los cónyuges. Es lo único, hermanos. Debemos de luchar porque ninguna otra cosa nos separe. ¿Sí? Debemos de esforzarnos y pedir la gracia de Dios para que nuestros matrimonios no se disuelvan por nuestros caprichos, por nuestros pecados. ¿Sí? Es para toda la vida, es permanente. Y número 7, el matrimonio es una relación íntima. Aunque dije que era algo público, en su inicio, en su realización, debe ser algo privado en el manejo de todo su matrimonio. La hermana no va a ir, mamá, fíjate que mi marido esto y esto y esto, y como decimos, ¿verdad?, le llena el buche de piedritas a la mamá en contra del diario.
El yerno no debe vivir con los cuates, el marido ni con los padres. No, es que mi mujer así ya sabe. No, los problemas los arreglan entre ustedes dos. A veces llegará la necesidad de alguien que medie entre ellos dos, pero busquen a una persona madura en la fe, de un buen testimonio, y que sepan que esa persona no va a andar divulgando lo que está pasando entre ustedes. Es algo íntimo entre ustedes. Termino con con los tres pasajes en donde se mencionan esas palabras. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En este pasaje vemos ese establecimiento del vínculo matrimonial como algo sagrado, planeado y establecido por Dios para la humanidad. Dios está instituyendo las bases para la sociedad a través del matrimonio. En Mateo 19:5 dice así: y dijo, hablando del Señor Jesucristo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En palabras del Señor Jesucristo acerca del divorcio, Él no vio ninguna razón por la cual el hombre deba divorciarse, a menos que sea la dureza del corazón de los hombres. ¿Qué lleva a un matrimonio el divorcio? La dureza de su corazón. El no depender de la gracia de Dios, no buscar la gracia de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Y finalmente en Efesios 5:31, que también leímos, dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo nos enseña, guiado por el Espíritu Santo, que el matrimonio cristiano tiene un carácter representativo. Representa la relación de Cristo con su iglesia, con su subsecuente entrega en amor y cuidado por la unión espiritual entre el esposo y la esposa. Y este es uno de los misterios del Evangelio. Así que piensa en tu matrimonio. ¿Qué tan ampliamente refleja el amor de Cristo por su iglesia? ¿Qué tan ampliamente refleja el amor de Dios por una humanidad que no merece ser amada? ¿Qué tan grandemente refleja la misericordia de Dios sobre seres que solo merecen su castigo y no su misericordia? Pero así debe ser el matrimonio, vivirlo para la gloria de Dios. Entonces Dios creó al hombre y lo estableció en una relación matrimonial para que de ahí la sociedad pudiera fructificar, y en esa relación ellos nos dar a conocer a Dios a toda la humanidad. Así que si tienes hijos en tu casa, tu primer gran ministerio de dar a conocer a esa parte de la sociedad, el Dios en el que crees. Y lo vas a hacer grande y fuertemente a través de tu matrimonio, como ellos ven que se aman y se respetan en uno. Entonces, esto podemos aprender de esta narración final de esa humanidad en santidad todavía. Lo siguiente que veremos es cómo el pecado nos va destruyendo espiritual, moral, físicamente, como individuos, como matrimonios y como sociedad. Oren por ello. Pónganse aquí. Y si está tu esposa, tu esposo, tómale la mano. No solo es romanticismo. Recuerda el pacto que hiciste con Dios. Recuerda las promesas que le hiciste a esa mujer. Recuerda el acuerdo que tomaste con ese varón de estar con él. Somos terriblemente malos a veces como varones, hermanos. Pero si están aquí juntos es porque Dios lo ha permitido, y Dios quiere hacer grandes matrimonios en ustedes. Y yo espero que la predicación de la palabra vaya encaminándolos a ese propósito. Tomen tiempo para hablar de sus luchas, de sus desacuerdos.
tomen tiempo importante para perdonarse, para deleitarse uno en el otro, porque Dios también creó el matrimonio para su deleite. Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque al crear todas las cosas, nada Señor dejaste fuera. Y nos diste, estableciste entre hombre y mujer la relación más sublime que puede haber en esta tierra. Aquella relación que puede ser la más hermosa entre dos personas, que hemos de cuidar, que hemos de apreciar, por la cual te hemos de alabar. Porque la palabra dice que los padres nos pueden heredar posesiones en esta tierra, pero la esposa virtuosa, la esposa sabia es herencia tuya. Señor, que seamos bendecidos con esa clase de mujeres temerosas, sabias, que puedan honrarte, que puedan edificar su casa, su hogar, en tus principios y bajo tu temor, con dedicación, con amor. Y permítenos ser varones esforzados, cuidadores, proveedores, Señor, dándoles un trato digno, dándoles un trato, Señor, con calidez, dándoles un trato, como dijo el apóstol Pedro, como al vaso más frágil que pueda haber. Ayúdanos a amar a nuestras esposas y guarda cada matrimonio en fidelidad, guarda cada matrimonio en santidad, Señor, y ayúdanos a crecer en todo ello. Que lo único que nos pueda separar como matrimonio, Señor, sea tu voluntad por medio de la muerte en alguno de nosotros. Y que permanezcamos así, Señor, en contra de la corriente de este mundo, en contra del vivir diario, Señor, de esta sociedad que se destruye y se desmorona y que va acabando con el matrimonio, los va asfixiando poco a poco, Señor. Danos la gracia de ser los testigos de tu amor por tu iglesia a esta tierra. Y gracias por cada familia, por cada matrimonio que componen tu iglesia, Señor. Bendícelos, santifícalos. Llénalos, Señor, de tus bendiciones de los cielos, de tu gracia en esta tierra. Gracias, Señor, por sus vidas. Toma tu palabra y ponla en nuestro corazón de manera permanente. Te lo pedimos y te damos la gloria en ello, en Cristo tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos.